Bueno, primero quiero empezar con algo que, o sea, con lo que seguramente voy a terminar, que es legalicen el odio. Por favor, legalicen el odio. Siento que es algo que se puede malentender y que espero lograr explicar a lo largo del episodio, porque no quiero que después empiece la Tercera Guerra Mundial y alguien diga, es que escuché en un episodio que legalizaran el odio, porque no es el punto. O sea, verdaderamente creo que el odio es algo humano, es algo que se trata como de encapsular, que se trata como de poner en un, o sea, como en un paréntesis, como algo malo, como algo que no se debería de sentir, como algo que es destructivo, que, o sea, como que tiene muchas connotaciones muy negativas del odio. Y realmente, o sea, yo creo que y es algo que dice Daniel Gerber, el odio es primero, bueno, ni siquiera Daniel, o sea, lo dice Freud, el odio es primero, o sea, nuestra primera forma de vincularnos con el mundo es a través del odio. Y lo digo en un sentido que decía hace un momento, en donde nacemos y lo primero que sentimos es dolor, es sufrimiento, es hambre, es sed, es calor, o sea, son un montón de estímulos sumamente dolorosos y lo que aparece en el bebé es una sensación que después se va traduciendo y se va como convirtiendo o se va interpretando como odio, que es como algo que es como un, ¿cómo explicarlo? O sea, es como algo que desborda, como quiero dejar de sentir esto. Quiero que desaparezca el hambre, quiero que desaparezca la sed, quiero que desaparezca, o sea, quiero deshacerme, quiero destruir eso que me está atacando. Y eso es el odio, o sea, eso es el odio en sus orígenes. Y es como, o sea, ¿por qué 26 años, 34 años? Ay, ya te ventilé, chicos. Ya te ventilé. Ay, voy a empezar otra vez. O sea, ¿por qué después de tantos años venimos a decir, no, es que el odio está mal? O sea, es como, no, el odio es parte de nosotros, no lo podemos negar y necesitamos hacer algo con eso. Ajá. Yo creo que es hacer algo con eso, esa es la clave, pues, ¿no? O sea, porque en la medida en la que no hagamos nada con eso, pues, por supuesto que nos domina, creo yo, ¿no? Sí. Yo ahorita que mencionaba esta parte de sus orígenes y del displacer que se experimenta al nacer, yo lo pensaba en esto justamente el otro día que fuimos a una alberca y que el agua estaba como muy fría, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? El momento en el que se meten al agua, se echan un clavado así al agua fría y es como, ¿qué displacer se siente en ese momento tan impresionante? Qué displacer que mi copa esté vacía. Bueno, ahorita servirte, por favor, chica. No. Pero sí, o sea, ese displacer que se experimenta a la hora de entrar al agua, creo que es un acercamiento más o menos que se puede llegar a sentir a lo que es nacer. O sea, de estar en un lugar tan calientito y cálido como de repente ser expulsado al mundo y sentir pues de entrada un frío impresionante, ¿no? Y toda una serie de estímulos que nos van ocasionando esa sensación de querer defendernos de eso, pues, ¿no? Y creo que me parece muy padre eso que refieres en esa instancia, ¿no? Sí, algo que me faltó decir que siento que también es como importante es que, o sea, en un primer momento nos defendemos de algo que está ahí que no podemos ignorar. Pero conforme vamos creciendo nos defendemos de cosas que no sabemos por qué nos estamos defendiendo de eso y odiamos cosas que no sabemos por qué odiamos. Y creo que ahí también hay como una pregunta muy interesante, o sea, ¿por qué odiamos lo que odiamos? Y, o sea, ¿de dónde viene como ese odio? ¿Quién nos enseña a odiar? ¿Quién nos enseña como qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que causa placer? ¿Qué es lo que causa displacer? Porque, o sea, amor y odio tiene que ver con esas dos sensaciones, placenteras y displacenteras. Y ya. Es todo lo que quiero decir. Creo que nadie nos enseña a cómo odiar o cómo amar, sino que justamente lo que decías, o sea, va siendo como una fuerza y se trata de una fuerza que está de entrada, lo decías hace rato, como hablando referente como a la física, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, pues, o sea, no hay como una enseñanza sobre el amor y el odio, ¿sí? Simplemente es parte de, y creo que lo decías al principio con lo de legalicemos el odio, ¿no? O sea, como esta parte de que es una parte tan intrínsecamente humana de las personas que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que se va desarrollando a través de nuestros vínculos, ¿sí? Una cosa es estas sensaciones como displacenteras de malestar que están en los orígenes y otra cosa es también hablar como del odio, porque el odio tiene que ver un poco más con el vínculo, ¿sí? Y el vínculo ya a través como de este encuentro con los otros que me refleja
también a mí mismo, ¿no? Sí, y bueno, a mí me encanta pensar como el odio, o sea, o cuando aparecen estas representaciones, digámoslo, hacia el otro porque el odio siempre es dirigido hacia el otro, ¿sí? Pues como mejor encubridor de la expresión de amor, ¿no? Sí. Entonces creo que al final de cuentas, para hablar de odio, bueno, tendremos que hablar también de estas dos fuerzas. Siempre van, o sea, es una mancuerna, ¿no? Es una situación ahí dual, ¿no? Sí. Así como, bueno, ya lo tocaste en otro capítulo sobre el amor, así como igual de apasionante es hablar del amor, igual de apasionante es la misma cara como del odio, ¿no? Por supuesto. Porque también trata como de esta fuerza que siempre está en nosotros. Y yo creo que en cierta parte sí hay como todo un contexto de connotación, sí hay una connotación negativa, sí, pero también creo que es más a las expresiones del odio. Sí. Claro. Y eso es como, o sea, hay como un desglose, ¿no? Una parte es la emoción, sí, o la emoción que surge como desde el displacer o el malestar, este primer a lo mejor acercamiento con estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas que tienden a unir, a crear unión, ¿sí? Y las fuerzas que crean repulsión y que son necesarias para constitutivas psíquicamente. Y ¿sí? necesarias de estar, o sea, concebirlas como un todo, ambas fuerzas, pues, o sea, que no pueden estar una sin la otra, claro. como tal. Yo creo que más acerca de la connotación negativa, lo que decían Sergio y Diana al principio, tiene que ver sobre las expresiones sobre las expresiones que vamos originando sobre el odio, ¿no? Sí. Y eso va siendo como lo costoso, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque creo que en última instancia, pues el odio se experimenta en una fuerza que busca, como ya decías, ¿no? Destruir. Y creo que, pues, la manifestación que causa tanta repulsión es eso. O sea, que al final de cuentas el odio se va a manifestar en violencia, se va a manifestar en el vínculo con el otro, usualmente, pues, en algo que busca hacer del otro una objetivación de ese ser humano, algo que o someto para mi servicio, o bien, pues termino por buscar la forma de erradicarlo, de desaparecerlo, pues, ¿no? Y eso es sumamente, pues claro que es lo que se vuelve estigmatizante, ¿no? De esa pasión. Sí, y que tiene que ver más con cómo es sentida la expresión de odio, sí, y yo creo que también con situaciones en las que, claro que así, bueno, yo lo puedo hablar desde la clínica, desde cómo llegan los pacientes con esa, digamos, cómo poco transitamos por la capacidad de sostener la ambivalencia entre el amor y el odio, ¿no? Los creemos como disociados, ¿sí? Y eventualmente, pues, si se cree de inicio en un amor idealizado, pues también se va a generar un odio terrorífico y terrible, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, que ahorita es como un muy buen momento como para aclarar como a qué me refiero con esto de legalicemos el odio. Siento que en como, sí creo que se cae como un poco en la idealización del odio, o sea, que se pone el odio como algo, pues como inalcanzable en el sentido como de destructivo, como sumamente poderoso, en el punto en el que nadie se pregunta sobre, o sea, sobre a qué responde ese odio y qué hacer con ese odio. O sea, creo que legalizar implica, o sea, ponerle límites al odio, o sea, decir en qué momentos está bien odiar, para qué está bien odiar y cuestionarse para hacer algo con eso. O sea, creo que si no se cuestiona, o una de dos, o sea, o se trata como de evadir y de sentir culpa todo el tiempo, como de es que odio a tal persona y no debería y mejor me someto a él, o sea, como alternativas como para hacer algo con eso, o se cae como en el otro polo de que no se puede aguantar, porque pues obviamente el odio es como demasiado humano y es algo que está ahí, que está presente, que no se puede negar. Y sale y explota de una forma sumamente destructiva con la que es difícil hacer algo, o sea, porque aparece como una explosión
y aparecen los crímenes pasionales, aparece como pues expresiones de odio que son como difíciles de explicar y difíciles de justificar. Y, o sea, el punto no es como de, ay, sí, hay que odiar y hay que actuar con odio. O sea, el punto de legalizar el odio es como aceptar que el odio está ahí para buscar puntos medios, o sea, para buscar alternativas, para buscar como la manera de, pues no sé, o sea, de poner ahí como un alto, como de velarlo, no sé cómo explicarlo. Sí. Yo ahorita